preguntas retóricas para defender tu punto. Estás filosofando, estás utilizando la filosofía, Diego. Vino en carne, Juan Okay. 1:1. Ojo, ahora, ¿qué es la hermenéutica? La hermenéutica es la disciplina filosófica que ocupa de la interpretación de textos, significados y comprensión. Sí, ya casi termino. Entonces, ojo, ¿qué es la hermenéutica? Es una disciplina filosófica que se ocupa de la interpretación de los textos, el significado y comprensión. El arte de interpretar busca desentrañar el sentido auténtico de lo que se comunica, considerado en el contexto histórico, intención del autor y de las diferentes perspectivas del lector. O sea, que dijiste mar de ideas, perspectivas, ideas del lector. Ojo, ahora te recuerdo que esto de la hermenéutica viene del dios Hermes. Del dios Hermes, se le adjudica al dios Hermes esto. Por eso se llama hermenéutica. Cámbiale el nombre de hermenéutica también porque se le está adjudicando al dios Hermes. Así que, mi estimado Diego, lo dejo hasta ahí porque luego te voy a hacer una pregunta paradoja filosófica, a ver si me lo contestas con Biblia. Gracias, Eddie. Hermano Diego, ¿usted me dice? 3, 2, 1. Quiero comenzar con lo último que dijo, sustancia. En todo este debate he mencionado yo la palabra sustancia. No. Luego lo último que dijo, puso ahí un pequeño audio mío que estaba yo debatiendo. Yo no estaba defendiendo la Trinidad, Señor, yo no defiendo Trinidad. Recuerde, le estoy diciendo que yo no utilizo este término. Defiendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Son los oponentes unicitarios que a fuerzas quieren utilizar la palabra. Y ya les dije, señores unicitarios, no me digan trinitario. No, ese seudónimo no lo recibo, no lo utilizo. No soy trinitario. Creo en un Dios todopoderoso, creo en el Hijo de Dios y creo en su Espíritu Santo, porque yo soy pura Biblia, pura Biblia. Muy bien. Dice, señor Eddie, una cosa es la sabiduría de lo alto y es lo que utilizo yo para explicar el mensaje, no sabiduría humana. Le preguntaría yo, ¿la sabiduría de Sócrates, de Aristóteles, de Platón, es sabiduría de lo alto o sabiduría humana? ¿Por qué Pablo dice, no se dejen engañar en Colosenses 2:8? ¿Por qué no se dejen engañar de filosofías de huecas sutilezas? ¿A quién estaba refiriéndose Pablo? Seguramente a estos padres de la filosofía. Porque quieren entender a Dios con pensamientos humanos. Y a Dios, recuerde, no se le entiende con pensamientos humanos, sino que Dios se nos revela por medio de su Espíritu Santo. Muy bien, ¿qué más quería acá? ¿Qué apunté? Ok, habló un poquito de los padres apostólicos, Tomás de Aquino, ya no pude refutar eso, Agustín y todo eso, que quisieron enseñar la sustancia. Pues por eso mismo le digo, arruinaron totalmente la cena del Señor, por mezclarlo con la filosofía. Y por eso toda esta locura que se cree el día de hoy, dice que sigue siendo pan, pero sustancialmente es el cuerpo de Cristo, sigue siendo vino, pero sustancialmente es la sangre de Cristo. ¿Dónde Pablo utilizó filosofía? En 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. Señor Eddie, ¿me puede mencionar, por favor? Sería bueno hacer una pregunta por ahí. Como lo hizo Tomás de Aquino, como lo hizo Agustín de Hipona, o no sé, sí, fue Agustín, aquí a ver, sí, Agustín y Tomás de Aquino. ¿Podría probarme, Eddie, que en 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26, Pablo utilizó filosofía de Aristóteles para enseñar la cena del Señor? ¿Utilizó filosofía de Sócrates para entender la cena del Señor? Pablo utilizó, vamos a ver, cuando dijo Pablo en 2 Corintios, en su último, vamos a ver el último capítulo, 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, utilizó Pablo filosofía aristotélica, socrática, para decir la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Amén. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Acudió Pablo a Sócrates
¿Acudió Pablo a Platón para explicar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? No. Porque aquel que tiene al Espíritu Santo lo entenderá sencillamente y no necesita filosofía y no necesita acudir a estos hombres para entender. Para entender el Evangelio, no necesita la filosofía. En este caso entonces Cristo hubiera dicho, vayan a la filosofía para que me entiendan. Acudan a la filosofía para que logren entender el reino de los cielos. Ahí la dejo. Quiero oír las preguntas. Gracias. Gracias, hermano Diego. Se tomó 4 minutos con 20 segundos. Vamos a pasar en los tiempos de preguntas. Eddie, adelante. Su micrófono está apagado. Aquí te voy a pedir que no vayas a filosofar en la primera pregunta. Quiero que te bases exclusivamente a la Biblia. Dice que el pecado que no tiene perdón de Dios es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La pregunta es, el Espíritu Santo, ¿por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón de Dios? Si es el mismo Dios y es igual al Padre y al Hijo en naturaleza. Teniendo en cuenta que Padre, Hijo, Espíritu Santo son el mismo Dios, ¿sale? Entonces, no te vayas a filosofar, por favor, porque tú no utilizas filosofía para venir a explicarme. Con Biblia, ¿por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón de Dios si es igual al Padre y es igual al Hijo, el Espíritu Santo? Adelante. Muy sencillo. Hermano Diego, Vamos a Mateo. Sí. 3, 2, 1, arranco. Mateo capítulo 12, versículo, permíteme un segundo, versículo, vamos acá, la historia comienza en el 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó, y de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. ¿Dónde estuvo la blasfemia? Micrófono, por favor, micrófono. Atribuir a los demonios una obra del Espíritu Santo. Jesús no da mayor explicación. ¿Y para qué me meto yo en lo que Cristo no da mayor explicación? La enseñanza que Cristo da, no hay que blasfemar en contra del Espíritu Santo. O sea, no hay que atribuir, la enseñanza que Cristo deja aquí, que no hay que atribuir a los demonios una obra del Espíritu Santo. Dice que Jesús hacía los milagros por el Espíritu Santo. Dice acá, versículo 27. Si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. No hay que agregar ni quitar. Toda obra que Jesús hizo fue por el Espíritu Santo. Y aquel que atribuya a los demonios, eso es blasfemia y no tiene perdón, porque es contra el Espíritu Santo que se ha blasfemado. Punto, se acabó. No necesito filosofía. Entonces, mejor me quedo calladito si hay algo que a mí no me parece. Como el mismo pasaje cierra en el versículo 37, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Si hay algo que yo, a lo mejor en mi humanidad, digo que eso no es de Dios, es mejor que me quede callado. No voy a ser juzgado por quedarme callado, pero puedo ser juzgado por abrir la boca de más. ¿Por qué? Porque es un pecado contra el Espíritu Santo y punto, se acabó. No necesito más nada que explicar. Gracias, hermano Diego. Eddie, tome 2, 1.
Bien, como pudimos ver, evadió la pregunta, porque yo no le pregunté por qué la blasfemia, cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso no pregunté, señor Diego. Yo pregunté por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón de Dios si el Espíritu Santo es igual al Padre, igual al Hijo en naturaleza. O sea, que si vengo y yo blasfemo contra el Hijo, sí tengo perdón. Qué casualidad, y el Hijo es Dios. Si yo blasfemo contra el Padre, también tengo perdón y también es Dios. Él es Dios. Pero contra el Espíritu Santo, ¿por qué? O sea que el Espíritu Santo es mayor que el Padre, mayor que el Hijo. ¿O el Espíritu Santo tiene algún atributo distinto al Padre y al Hijo? Eso quería que me explicaras con Biblia. Y ya que no me contestaste la primera, va con la segunda, no te preocupes. Para que se den cuenta. Él queriendo defender, evade la pregunta, porque no le conviene, pero hasta que me responda, y me voy a gastar las 4 preguntas hasta que me responda y va a estar filosofando. De hecho, estuvo filosofando ahorita. Dijo, yo no tengo por qué hablar más de ahí. No tengo por qué hablar más de ahí. Ojo con eso, pero resulta que estos señores hablan mal de la Eucaristía y adjudicándole, muchos dicen que eso es satánico. Y si viene de Dios, como lo dijo Gamaliel, ¿qué pasó, Diego? Está blasfemando contra el Espíritu Santo, porque nosotros sabemos que se le pide al Padre que envíe el Espíritu Santo para ello. Hasta ahí lo dejo yo. ¿Se dieron cuenta? Ya no tiene respuesta el señor Diego, por eso evade. Y yo le dije que me fuera sincero y que me respondiera al punto lo que pregunté. Gracias, Eddie. Su primera pregunta, hermano Diego. Escuche bien la pregunta, señor Eddie. Es una pregunta cerrada, sí, no. Ok. ¿Puede probar, Eddie, que Jesús acudió a un filósofo de su época o que existieron antes de él para establecer una de sus enseñanzas? Sí, no, porque si dice que sí, tendría que mostrarnos cuál fue la enseñanza que Cristo enseñó acudiendo a los filósofos. Repito, puede probar que Jesús acudió a un filósofo o a algunos filósofos para establecer una de sus enseñanzas, para establecer doctrina. Sí, no, porque adelante. Ok. Les recuerdo que estás hablando de Dios, mi estimado. Estás hablando de Dios. Tu pregunta fue mal desgastada. Porque Él es Dios, Él lo sabe todo. Moderador, a menos que sí, no, Dios. Y argumenta como quiere. Ok. Eddie, ya escuchó, es un sí o un no. ¿Acudió un filósofo griego? No. ¿Utilizó herramientas que utilizaban los filósofos griegos? Sí. La hemayéutica, la que tú vienes practicando hasta el día de hoy. La hemayéutica. Haciendo preguntas para poder responder. Esa es la hemayéutica, que es un principio de filosofía. No necesitaba aplicar algo que dijo un filósofo, pero se utilizó lo que los filósofos habían propuesto de una manera de doctrina, cómo enseñar, docta. ¿Sale? Utilizó la hemayéutica para enseñar. Y esto viene de los griegos. Porque los judíos eran tajantes. Los judíos venían, te enseñaban y punto. Te lo metían. Por eso dice, escribas y fariseos hipócritas. No dejan entrar ni entran ustedes. Porque ellos querían imponer. Así enseñaban ellos, pero Jesucristo vino a enseñar de una manera con la hemayéutica. Les preguntaba y algo que no entendían venía, respondía. Hemayéutica, no necesitaba. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él es la sabiduría. Ahora diferente es que tú te sientas que eres Dios, para decir que por eso no utilizas la filosofía porque tú eres Dios. O sea, a menos que yo te pongo un altar. Te pongo un altar, mi estimado. Si te sientes de la misma magnitud de Dios, para entender sobre todo, ya te pusiste en el lugar de Dios. Te pusiste en el lugar de Dios. No necesitaba Jesucristo citar un filósofo
pero sí utilizó las herramientas que los griegos ya tenían, que una era la principal, hemayéutica. Ok, se tomó 1 minuto con 48 minutos, ahí lo deja, ¿verdad? Ok. Hermano Diego, por favor, Eddie, le encargo su micrófono, por favor. 3, 2, 1, voy. Se acabó, vámonos. ¿Qué les dije? Con la primera pregunta iba a caer, lo sabía y la gloria sea para Dios. En la primera pregunta cayó. ¿Qué estamos debatiendo? Necesitamos la filosofía para establecer doctrina del Evangelio. Mi pregunta fue, ¿acudió Cristo a un filósofo griego, Aristóteles, Sócrates, que ya existieron antes de Cristo? No, no acudió. ¿Por qué? Porque Cristo nos vino a enseñar el reino de los cielos, y el reino de los cielos no es de oidores. En el Salmo 78:2 dice, abriré mi boca en proverbios. Es una profecía mesiánica. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Por eso Cristo habló en parábolas. Si vamos al original, la palabra proverbio es parábola. Eddie dijo en su argumentación que Cristo utilizó parábolas y eso es filosofía. Error, no es filosofía. Antes de Salomón no existía ningún filósofo griego, no existía, así que Salomón no acudió a ningún filósofo para establecer los proverbios, porque en Primera de Reyes 4:29 dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande y anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. Cuando Cristo habló por parábolas, no es filosofía, sino que son proverbios. Pues ¿quién lo da? El Espíritu Santo. Cristo no acudió a ningún filósofo para establecer su doctrina. Y si Cristo no acudió, ¿por qué nosotros sí acudir? Por eso le dije, los padres apostólicos cometieron ese error de mezclar filosofía con la doctrina de Cristo, y por eso este desenfreno el día de hoy. Ahí lo dejo, refutado totalmente con la primera pregunta. Gracias, hermano Diego. Hermanos, por favor, sigan dando tac-tac, compartan y por favor comenten con todos los que hagan spam serán silenciados. Eddie, adelante con tu segunda pregunta. Pregunta número 2. Y no me vayas a filosofar, por favor. No me vayas a filosofar. ¿Y por qué? Ojo, que si dices sí, tienes que mostrarlo. Si dices sí, que se debe de adorar, tienes que mostrarlo en la Biblia que lo diga, explícito. No vayas a filosofar, porque si estás haciendo una interpretación de un texto que no está, ya estás entrando en filosofía. ¿Se debe de adorar al Espíritu Santo, sí o no? Y compruébalo. Hermano Diego, tome su tiempo. 3, 2, 1. Sí, se debe adorar. Por supuesto que la respuesta es sí. Muy bien. ¿Qué dice la palabra de Dios? Efesios 1:13. Habiendo creído en Él, en el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ya voy. Ahora en Juan, capítulo 14, Juan dice, cuando venga el Espíritu, Él os guiará a toda la verdad. Entonces, no necesito un texto porque el Espíritu Santo mora dentro de mí. Y el Espíritu Santo me guía si es necesario adorarlo. Así que, sencillo, la pregunta no es difícil. El Espíritu Santo está dentro de mí. El apóstol Pablo dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19, y no apaguéis el Espíritu Santo de Dios.
el Espíritu Santo de Dios mora dentro de mí. Esto no es filosofía, esto es ciencia de lo alto, señor Eddie. No estoy acudiendo a Sócrates, no estoy acudiendo a Platón, sino que es ciencia de lo alto. Le repito en mi argumentación, por si se le olvidó. Hay conocimiento, hay ciencia de Dios y hay ciencia humana. Nosotros entendemos el Evangelio, entendemos las Escrituras con la ciencia de Dios, con la ciencia divina. Recuerda, señor Eddie, hay sabiduría de lo alto y hay sabiduría humana. Y la sabiduría de lo alto no contradice las Escrituras, sino nos lleva más a Dios. La sabiduría de lo alto, el Espíritu Santo. Recuerde, señor Eddie, no hay ni un solo texto que diga no ver, no por. Ya sabe de qué me hablo, no por. Y el hecho de que no haya un texto que no diga no ver, no por, no lo hago. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que me guía y no filosofía. No hay un texto, señor Eddie, que diga no te inyectes, ya sabe, mentafinas y todo lo que te confinas. Ok, no necesito un texto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora dentro de mí y esto es sabiduría de lo alto, no sabiduría humana. Ahí está su respuesta, señor Eddie. Gracias. Eddie, adelante. Adelante, 3, 2, 1. Gracias, adelante. Muchísimas gracias, Sócrates. Gracias, Platón. Todo lo que me dijiste fue filosofía socrática y platónica. Todo con tal de querer defenderlo. ¿Por qué? Porque estás considerando que el intelecto superior ordenaba al mundo. Conocerse a sí mismo, se podía conocer la naturaleza divina, el espíritu que mora en mí. El espíritu que mora en mí. Pero yo no te pregunté si mora en ti. Filosofaste a través de versos, inconscientemente utilizaste lo que dice Platón. ¿Por qué? Porque concatenaste textos que no te dicen que hay que adorar al Espíritu Santo, porque no aparece esta palabra de adorar al Espíritu Santo. Y esto es en el desarrollo teológico a través de la filosofía. Bueno, entendemos que si el Espíritu Santo es Dios y es de la misma naturaleza que el Padre y que el Hijo, tiene que ser adorado porque es el mismo Dios. Punto. Punto. Ahora, él viene y dice, porque mora en mí. Eso no te explica la forma de adorar o para qué lo vas a adorar o por qué lo tienes que adorar. Filosofaste en un texto y lo interpretaste a tu manera como quisiste, tratando de adjudicarte que por eso se adora, solo porque está en ti. O sea que si dices que porque el Espíritu mora en ti, te recuerdo que los endemoniados entonces están adorando a Satanás solo porque tienen a Satanás adentro. Los que tienen posesión demoníaca están adorando a Satanás y muchas veces han sido porque hay personas malas que les han hecho eso. Entonces, hey, estás filosofando, Diego. No que no utilizabas la filosofía, pues. No que no utilizabas la filosofía. Pero resulta que sí estás utilizando la filosofía y caíste diciendo lo de Platón. Dice Platón, a través de la teoría del alma, explora, ojo, explora entre el ser humano y el mundo de las ideas, pero no en términos materiales, sino divinos. O sea que tú determinaste que porque tienes el Espíritu de Dios, tienes que adorarlo porque lo tienes adentro. Pero ahí no me está diciendo el texto como yo te lo dije. Te pregunté dónde dice que hay que adorar al Espíritu Santo. ¿Dónde dice que adoremos al Espíritu Santo sin filosofar? Pero aquí es donde entra la filosofía, sabiendo y entendiendo que el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, se debe de adorar y de igual manera, y por eso lo dice nuestro credo, que juntamente con el Padre y con el Hijo reciben la misma gloria y adoración. Punto. Mi estimado Diego, por más que quieras evitar la filosofía, estás filosofando. Y ese era el punto de mi debate, que vieran que niegas algo. Quieres destruir algo que tú aplicas y lo utilizas sin darte cuenta. Filósofo. Gracias, Eddie. Hermano Diego, tome su tiempo. Sí, yo me voy a mantener en el debate. Yo traje mi tesis, necesitamos la filosofía para desarrollar la doctrina del Evangelio. Muy bien, señor Eddie, en 1 Corintios capítulo 11, versículo
23 al 26, cuando Pablo enseñó y estableció también la cena a la iglesia de Corinto. Pregunta cerrada, sí, no, ¿por qué? ¿Acudió Pablo a algún filósofo griego para enseñar la cena del Señor? Sí, no, ¿por qué? Repito, en 1 de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26, acudió Pablo a un filósofo griego para enseñar la cena del Señor. Sí, no, ¿por qué? Adelante. Su micrófono. Micrófono, no se escucha. Sí, indirectamente estás citando lo que creía un filósofo griego, Aristóteles. Cuando dice el que coma y beba sin discernir el cuerpo. En la palabra reconocer, que es diácrino. En la palabra diácrino está utilizando justamente lo que creían los griegos por Aristóteles en lo que es la sustancia, sin reconocer la sustancia de quien está ahí. Por eso dice sin reconocer el cuerpo de quién, el de Cristo, o sea, de la persona, del ser, de quién es Cristo. ¿Dónde lo van a reconocer? En lo que se están comiendo, lo está diciendo Pablo. El que coma y beba sin discernir el cuerpo, y no me puedes decir que se está refiriendo, porque si no se está refiriendo al pan, porque se están hablando del pan, de la cena del Señor, el pan y el vino, y tú te vas a decir que sin reconocer el cuerpo de Cristo en la cruz, resulta y acontece que ya estás filosofando. Porque aquí, si hacemos una hermenéutica, estamos hablando de la cena del Señor, no estamos hablando de la muerte y resurrección de Cristo. Así que no me vayas a filosofar nuevamente, porque dice, el que coma y beba sin reconocer el cuerpo, palabra diácrino. ¿Y esto por qué viene? ¿Quién es la sustancia? El ser, el cuerpo de Cristo, la sustancia de Cristo. ¿Quién era Cristo? Sin reconocer quién es este Cristo que está ahí comiéndose. A menos que digas, vas a filosofar y me vas a decir, no, es que es de reconocerlo cuando murió en la cruz y no reconoces su sacrificio. Ojo, ya entraste a filosofar, porque tendrías que demostrar que Pablo se refería directamente allá al sacrificio de Cristo. Y significa que todos los cristianos que van a la cena del Señor nunca han reconocido el sacrificio de Cristo. Entonces no creyeron de verdad desde el momento y los bautizaron sin haber creído verdaderamente. Así que no vayas a filosofar. Porque aquí, hermenéuticamente, filológicamente, está hablando del contexto de la cena del Señor. Aguas, no me filosofes. Gracias, Eddie. Bien. Hermano Diego, adelante. 3, 2, 1. Mi pregunta no fue del versículo 28 en adelante. ¿Se dan cuenta de la deshonestidad de esos personajes que vienen a debatir conmigo? Señor Eddie, yo no le pregunté del versículo 28 en adelante. Yo le pregunté del 23 al 26. Por favor, céntrese en la próxima pregunta. Céntrese. Mi pregunta fue del versículo 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Lo único que hizo Pablo fue repetir las palabras de Cristo. Oye, ahora resulta que Cristo es el filósofo, entonces. Pablo solo repitió las palabras de Cristo. No fue a Aristóteles, no fue a Sócrates para entender o enseñar la cena del Señor. Mi pregunta no fue del verso 28. Bueno, por si acaso también vamos a refutar eso de extra. En Levítico, capítulo 10, versículo 10, ya se utiliza la palabra discernir. ¿Existía Sócrates en ese tiempo, Eddie? Obvio que no. ¿Existía Aristóteles cuando se escribió Levítico para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio? Discernir. Esa palabra o ese término discernir ya existía cientos de años antes que existiera Sócrates, Aristóteles. No me venga que filosofó Pablo ahí, por favor.
habló de discernir. Pero recuerde que mi pregunta no fue del versículo 28 en adelante, del 23 al 26, como lo hicieron Tomás de Aquino y otros que quisieron explicar la cena del Señor con filosofía. Y no necesitamos la filosofía, simplemente ir a las palabras de Cristo, a las palabras de Pablo y punto. Ahora resulta que Cristo es un filósofo, porque Eddie dijo, sí, implícitamente o algo así, es una palabra que se me fue, acudió a los filósofos. No, pues Cristo no es ningún filósofo. Ahí lo dejo. Bueno, mi tercera pregunta, ¿no? Ok. 3, 2, 1, voy con mi pregunta. Diego Sic, Mateo 26, 26. Tomad y comed todos de él. Esto es del verbo ser o estar. Esto es tiempo presente, no tiempo futuro, no tiempo pasado. Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo. Es mi cuerpo, del verbo ser o estar, de la palabra en griego, eimi, que significa estoy aquí, yo soy, existo. Y es del verbo ser o estar. Ojo, te lo he dado desde el griego y desde el español. Metáfora, representación, sin utilizar filosofía. Según el texto, está hablando que es su cuerpo, sí o no. Y si me dices no, te vas a pegar el tiro en el pie. Y no te vayas a la filosofía. No me filosofes. Que ven, 3, 2, 1. ¿Qué vengo yo a debatir? La escritura. Hasta voy a cometer el error de filosofar, por favor. Simplemente con la ayuda del Espíritu Santo y no con la ayuda de Sócrates. Pregunté sí o no cuando dijo esto es su cuerpo. Sí, Cristo dijo, sí, Cristo dijo, claro, sí, Cristo dijo. La respuesta es sí. Sí, Cristo dijo. Mientras comían, tomó Jesús pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Está hablando metafóricamente, porque, señor Eddie, ¿qué se sacrificó en la cruz? ¿Un pan o un cuerpo? ¿Qué se derramó en la cruz? ¿Un vino o sangre? Si usted cree que allí está ocurriendo el sacrificio, vaya, entonces tenemos dos sacrificios. Y de hecho, ahí viene mi siguiente pregunta, no sé cómo va a responder. Y van a ver que en la siguiente pregunta igual va a caer. Acá que literalmente es un pan lo que se dio en la cruz. Es un vino lo que se derramó en la cruz. Le recuerdo que Jesús habló muchas veces en alegorías. También cuando dijo, yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Esos son metáforas y eso no es filosofía. Es para entender el mensaje, para entender la enseñanza. Es algo que representa algo más. Por ejemplo, cuando Pablo utilizó las alegorías de Agar y el monte Sinaí y todo eso, ¿no? Para entender el mensaje. Cuando Cristo dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, que representa lo que iba a ocurrir en la cruz. En mi siguiente pregunta van a ver cómo va a estar bonito esto, va a bailar bonito también. Ahí lo dejo. Adelante, Eddie.
Gracias, señor filósofo griego. Diego, perdón. Miren, ¿qué les dije que iba a filosofar? Comenzó porque si allí dice que es, hay que creer que eso es. No hay que andarle buscando. Él le agrega metáfora. Hizo una gran filosofía para argumentar que es metáfora. Hizo una gran filosofía para argumentar que es una alegoría. Hizo una gran filosofía. Hey, Diego, saliste más filósofo que los filósofos, ¿eh? Porque dice, esta es mi sangre que es derramada. No dice será. Ustedes están filosofando y agregando que no es un sacrificio el que se hace ahí. Claro que sí, ese es el sacrificio en la mesa del altar. Porque ahí está diciendo que está su cuerpo, es su sangre que es derramada. El mismo Cristo te lo está diciendo, pero filosofaste y te fuiste que es una alegoría, que es una metáfora. Ninguno te dice ahí, no dice metáfora. Diego, no que no necesitabas la filosofía para poder dar una enseñanza correcta. No que no se necesitaba filosofía para todo lo que enseñas, pero filosofaste y le terminaste agregando metáfora, cosa que nunca se ha utilizado esa terminología, porque esa no es una metáfora. Jesucristo no agarró una metáfora. Confundiste la amnesia con la magnesia en tu filosofía. Filosofaste, eres más que un filósofo. Desde ahora ya te dije, yo te dije que te iba a poner por subtítulo un adjetivo que es Platón. Ahora para mí eres Platón. Gran filósofo. ¿Qué filosofía te tiraste para decir que es una metáfora? Ya, señores, cerremos, se acabó. Se acabó, él dice que no utiliza la filosofía y ustedes se están dando cuenta que está filosofando una y otra vez. Gracias, Eddie. Hermano Diego, su tercera pregunta. Muy bien. Señor Eddie, ahí mismo en Mateo 26. Escuche bien la pregunta. Cuando Cristo tomó el pan y tomó la copa, dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, esto es mi sangre que por vosotros es derramada. Pregunta, señor Eddie. En la cruz se derramó vino, en la cruz se entregó pan, ¿sí o no? ¿O qué estaba simbolizando eso? Repito, señor Eddie, en la cruz se derramó vino, en la cruz se entregó un pan, ¿sí o no? ¿O qué estaba representando eso? Adelante, espero que entendió la pregunta. ¿Me avisas para tomar tiempo, por favor? Tres, dos, uno. Perfecto. En la cruz se derramó sangre. En la cruz se entregó el pan. Sí, Jesucristo es el pan. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, a menos que aquí Diego ya no cree que Jesucristo sea el pan. Ya no cree Diego que Jesucristo es el pan. Pero casualmente, ¿qué pregunta más filosófica? Me encanta que seas un filósofo hasta para preguntar, porque estás filosofando cómo argumentar una buena pregunta y casualmente, pues, bien, estás entrando en filosofía. Porque te preguntaste, tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que es partido. ¡Ay! Entonces, si la filosofía Moderadora, ya no te gusta. Esa no fue mi pregunta. La pregunta fue, en la cruz se derramó vino, en la cruz se entregó un pan, estoy hablando de pan, no hablé de cuerpo, de pan. Sí, no, ¿por qué? Repito, en la cruz se derramó vino, en la cruz se entregó un pan. No dije, no, moderadora, sí, no, ¿por qué? En la cruz se derramó la sangre, sí le dije. En la cruz se entregó el pan, sí, porque Jesucristo es el pan vivo bajado del cielo. O sea, dijo que sí, lo tomo como un sí, lo tomo como un sí. Le respondí las dos, que se derramó sangre en la cruz. Sí, se derramó sangre en la cruz. No, es que yo no hablé de sangre, yo no hablé de sangre. Por eso te da preocupación, es lo malo de hacer preguntas tan extensas filosóficamente, diciendo que son símbolos. Ahora, viene bien interesante, señor Diego, ¿cuánto me queda? Porque me interrumpieron.
Le tomo de nuevo el tiempo y Por que haga favor. su pregunta de nuevo, pero por favor usted también me dice serio en su pregunta para que no pase. Pero es que le estoy respondiendo, ¿se derramó sangre en la cruz? Sí, se derramó sangre. ¿Estaba el pan vivo, el pan ahí en la cruz? Sí, estaba el pan vivo bajado del cielo. Jesucristo es el pan. Yo no puedo quitar una verdad de fe. Esa es una verdad de fe y una verdad de fe la creemos. Ahora, viene algo bien interesante, porque Diego tiene que demostrarme que si estaba hablando Jesucristo en la cruz, lo que estaba sucediendo ahí en la cruz, tiene que mostrarme dónde se rompió, dónde se partió Jesús en la cruz. Porque dice que ninguno de sus huesos sería roto. Pero dice que por vosotros es partido. Y ahí va a entrar en filosofía y va a decir, no, es que allá por eso es cuando se iba a entregar en la cruz, va a entrar en la filosofía para decir, es que esto significaba esto, simbolizaba esto. Escuchen su respuesta, va a filosofar y va a decir, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, tiempo presente. Van a ver esta filosofía hermosa que va a tirar nuestro contendiente aquí, Diego Sic, cuando diga, ojo, tiene que ver si se aborda esto de partido, porque no le va a convenir y lo va a querer omitir. Si es partido, entonces ¿dónde se partió Jesucristo en la cruz? Y que no entre en filosofía, es que Jesucristo quiso decir esto, porque te estás entrando entonces en que qué quiso, vamos a ver qué quiso decir Jesús. Todas tus respuestas han sido así, usando la mayéutica. Así que, Diego, ¿se derramó la sangre en la cruz? Sí, se derramó sangre. Se derramó sangre en la cruz. ¿Estaba el pan presente ahí? Sí, Jesucristo es el pan vivo bajado del cielo. ¿Es su cuerpo? Sí, el cuerpo de Cristo. Y en la mesa dice que se partió. Por vosotros es partido. Tienes que mostrarnos cómo es que Jesucristo fue partido en la cruz, sin usar la filosofía. Muy bien, gracias, Eddie. Hermano Diego, adelante. 3, 2, 1. Su trabajo era responder, no preguntar. Muy bien, la pregunta fue muy puntual. En la cruz se derramó vino, en la cruz se entregó un pan y dijo que sí. Vaya señores, en la cruz un pan literal se entregó. Vino se derramó. ¿Por qué? Porque él... Su cuerpo se iba a dar en la cruz. Su sangre se iba a derramar en la cruz. Y esto es sabiduría de lo alto. Esto no es filosofía. Porque ¿acaso Sócrates habló de un sacrificio? ¿Acaso Aristóteles, que son los guías de Eddie, a Eddie no lo guía el Espíritu Santo, a Eddie lo guía Aristóteles, a Eddie lo guía Sócrates, a Eddie lo guía Platón? Por eso no entiende las Escrituras, por eso no entiende la palabra de Dios, por eso dice tantas incoherencias. En la cruz se derramó un vino. Oh, hágame el favor, un vino. En la cruz se entregó un pan literal. No, se entregó el cuerpo de Cristo. Y también le vamos a refutar que por vosotros es partido. Cuando el soldado romano le traspasó, se parte el cuerpo de Jesús por la humanidad. Y eso no es filosofía, eso es sabiduría de lo alto, de lo alto. Ay, señor Eddie, ahora entiendo por qué usted cree lo que cree. Y por demás está que se le explica, por demás está que se le enseña, nunca lo entiende, porque usted tiene como maestros a filósofos, tiene como maestros a hombres. Si tan solo se dejara guiar por el Espíritu Santo, si tan solo se dejara guiar por el Espíritu de Dios, entendería claramente qué es el Evangelio. Es obvio que cuando Cristo estableció la cena, estaba representando algo. No es que ahí ocurrió un sacrificio, no ocurrió un sacrificio allí, sino que lo que iba a venir. En la cruz, Cristo entregó su cuerpo, en la cruz, Cristo derramó su sangre preciosa. Tan sencillo. Gracias, hermano. Eddie, su cuarta pregunta.
Ok, ya que él se ha jactado todo este live, que él tiene sabiduría de lo alto, y nosotros, la iglesia, estamos equivocados por estar utilizando filosofías griegas. No, esta filosofía cristiana, una filosofía cristiana de la verdadera hermenéutica, de la verdadera teología. Señor Diego, a partir del siglo II, del año 100 en adelante, ya no están los apóstoles, pero queda la iglesia de Cristo. 100, 200, 300, 400, 500. En los primeros tres siglos, muéstreme un solo cristiano que no creyera, que creyera que es un símbolo eso. Un cristiano que creyera que eso es un símbolo, una metáfora, una simbología, una representación. Vamos a ver quién es el que tiene el Espíritu Santo. Si nosotros o ustedes. Si nosotros con nuestra filosofía cristiana, con nuestra hermenéutica, nuestra teología correcta, o usted, porque ahora usted se metió el tiro en el pie porque está diciendo que estamos mal. Muéstreme un solo cristiano verdadero que no creyera en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que creyera que es un símbolo, una representación. Muéstreme uno solo. Mi respuesta va 3, 2, 1, voy. Se le olvidó, señor Eddie, que está debatiendo con alguien solo escritura y yo no necesito tradición para establecer mi doctrina. Se le olvidó. Hay que recordarle a Eddie que está debatiendo con Diego, que es pura Biblia. Con Pablo, señor Eddie, con Pablo. Muéstreme usted. ¿Dónde Pablo utilizó el término sustancia? 11, versículo 23 al 26. Porque yo recibí de Sócrates. No. Porque yo recibí de Aristóteles. No. Porque yo recibí del Señor. No fue pregunta cerrada. No fue pregunta cerrada. No, yo le dije que me dé un solo cristiano en el año 200. Con Pablo. A mí no me, mire, don Eddie, a mí no me importa lo que creía. 200, señor. Señor, no fue pregunta cerrada. No fue pregunta cerrada. El tiempo otra vez si quiere. No, ya termino. Es una pregunta tan sencilla. Voy. Solo tome mi tiempo lo que falta. Por favor, muestre respeto porque se ve que se está burlando, por favor. Déjalo ahí. Ahora resulta que me va a limitar si yo quiero estar contento. Déjala ahí, hermana. Eso se llama patadas de ahogado, porque en todas sus preguntas fueron un rotundo no. Ahí en la tercera pregunta quiso decirse, pero no pudo por nada. Le recuerdo, señor Eddie, que usted está debatiendo con un pura Biblia. Le recuerdo, señor Eddie, si usted estuviera debatiendo con alguien, Biblia, tradición, historia, su pregunta es válida, señor Eddie. Acuérdese, céntrese. Está debatiendo con alguien que es pura Biblia y yo no necesito ir al primer siglo, segundo siglo. Yo voy. Como dijo Cristo Jesús a través de Pedro, tenemos la palabra profética más segura. Y la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Y no es Tomás de Aquino, y no es Agustín de Hipona. La palabra de Dios es la palabra profética más segura. Tengo a Pablo. ¿Dónde Pablo utilizó sustancia? ¿Dónde Pablo utilizó real? Eso es idea de hombres. Por eso le dije, ese fue el error de estos hombres al mezclar filosofía con la doctrina del Evangelio. Pablo no utilizó ese término sustancia, no utilizó para nada. Solamente replicó, porque yo recibí del Señor la noche que Él fue entregado. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Punto, se acabó. Sin necesidad de filosofar, simplemente entender. Y luego, ¿qué más dice? Y todas las veces, ahí viene su refutación, y todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Lucas capítulo 18, 22. Y todas las veces que comieres este pan, la muerte, hacedlo en memoria de mí. Entonces,
¿Qué se está recordando? El sacrificio de Cristo. ¿Qué se está anunciando? El sacrificio de Cristo. No necesito ir al primer siglo, segundo siglo. Les recuerdo. 3, 2, 1, adelante. Digo, sí, no te convenía, papito, venís hablando que solo con Biblia, pero te estás siguiendo que los católicos nos vamos con Santo Tomás de Aquino, me están mencionando todos estos. Y si me lo mencionaste, por eso recurrí. Entonces, si estos están equivocados, ¿dónde están los cristianos que creían como tú? Era un símbolo. Por esa razón no te convenía, ay, yo soy Biblia, solo con Biblia, aquí la Biblia, la Biblia. Pero estabas ahí, no, que estaba bien allí, diciendo que nosotros estábamos equivocados, tuvo que haber un cristiano que pensara distinto a todo lo católico que estamos. Pero como no te convenía, porque no existe ni un cristiano, pseudo cristiano, que no creyera en la presencia real, eso, ustedes 1000 años después vienen a inventarse esto. Por eso no te convenía, y hasta la cara te cambió. Fíjate, el gran filósofo que vino filosofando, hablando mal de Tomás de Aquino, hablando mal de San Irineo y entre otros, resulta que no quiso ir y mostrarnos que entonces si nosotros estábamos equivocados, tenía que mostrar un cristiano verdadero que creía diferente a lo que creemos nosotros. Pero no le convenía, empezó a filosofar. Y la otra filosofía que dijo que por esto es partido y Cristo fue partido con la lanza. Filosofía. Filosofía. El que dijo que era el Espíritu Santo tuvo miedo de contestar. Que tiene el Espíritu Santo no tiene miedo de contestar. Y fíjense, dice metáfora, y vuelve a utilizar que metáfora, que simbología, donde Pablo utilizó sustancia, Hebreos 1:3, el cual siendo resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. San Pablo se utilizó esa palabra, señor Diego. Sustancia. Esa palabra sustancia no existía en lo que es el hebreo, esta es terminología griega. Y sí utilizó la palabra hipóstasis, que es sustancia de la naturaleza. Y usted lo dijo, San Pablo no utilizó sustancia. San Pablo no utilizó sustancia. Él me quiere demostrar. Hebreos 1:3. San Pablo sí utilizó sustancia, señor Diego. Y lo de su reino, Valera, y se va a dar cuenta. Y aunque me diga que estoy loco, le estoy mostrando. Diácrino, que no discierna sin reconocer el cuerpo. O sea, sin reconocer el cuerpo del Señor. Señor Diego, no le convenía. Usted dice que se va solo con Biblia, pero cuando le conviene. Cuando no le conviene se va la historia. Como cuando evangelizó y dijo que Pablo fue desvivido, partido, cerrado a la mitad. Mentira, San Pablo fue desvivido porque quitó su cabecita. Por eso puede ser que usted con su chat GPT queda. Porque como no tienen filosofía, le recurre a ir a estas artificiales para poder dar una enseñanza, pero nosotros no traemos lo que es la teología, que es el desarrollo teológico que hace la filosofía cristiana. Por eso tenemos terminología para explicar la correcta interpretación. Y esto una sola iglesia, pues es santa, católica, apostólica, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo. Gracias, señor Diego, sí, por filosofar más que católico. Adelante, hermano Diego, me avisa para... Ah, no, sin pregunta, puerta de Muy bien, señor, escuchen bien la pregunta, escuchen bien, concéntrese para que no esté divagando la respuesta. Cuando Jesús enseñó la doctrina del infierno, señor, ¿el infierno es un lugar o solo es una idea? Repito, ¿el infierno es un lugar o solo es una idea? ¿O solo es un pensamiento? Adelante. Ninguna de las dos. No es un pensamiento y no es un lugar, porque si fuera un lugar, usted está diciendo que en el plano metafísico hay puntos cardinales. Norte, sur, este, oeste, adentro, afuera, a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo. Así que no puede ser un lugar, porque entonces está situando a Dios, lo está limitando en materia universal, en las leyes universales, que se basan en tiempo geográfico, adelante, atrás, arriba, abajo, izquierda, derecha. No, señor. El infierno y el cielo son estados, no son lugares. Ahora, aquí entra la filosofía, porque usted va a decir, ahí dice el lugar del infierno. Ah, porque se está refiriendo a la palabra lugar para que usted entienda. Ejemplo, le puedo poner, Diego, se tiene que poner en mi lugar para que entienda esto que estoy diciendo. Se tiene que poner en mi lugar, significa que Diego va a estar aquí adentro de mí. No, sencillamente él va a discernir. Entonces, cuando dice el lugar para que entiendas geográficamente, alegórico, ¿dónde va a estar? ¿O qué es? ¿Por qué? Porque dice que el infierno va a ser arrojado al lago de fuego. O sea, que está diciendo que un lugar se va a mover a otro lugar. Y él tendría que demostrar dónde está el infierno. Y si dice que está en lo profundo de la tierra, porque dice que Jesucristo descendió ahí, entonces él tendría que demostrarme que realmente el infierno está abajo, allá abajo. Y que el infierno necesariamente está arriba. Y si está arriba, ¿dónde está el tercer cielo? ¿En qué punto geográfico? ¿En qué punto geográfico? Porque han habido pastores charlatanes que han dicho que está allá por donde está la estrella Polaris, utilizando teorías vanas. Aquí viene algo bien interesante, porque si él dice que es un lugar, tiene que mostrarnos, ojo, tiene que mostrarnos, si es un lugar, tiene que mostrar el punto geográfico donde está. Porque Dios no se basa en las leyes universales y el lugar, Jesucristo, es atemporal. No tiene lugar como tal porque está en todo y en todos. Entonces Diego tiene que mostrar el lugar. Si él dice que es un lugar o es un pensamiento. Para nosotros es un estado. Estado de condenación sin la gracia de Dios. ¿Cuánto me faltan? 40 segundos. Un estado de condena, un estado sin la gracia de Dios. No puedes ver a Dios estando en el infierno como tal. Cuando se ha arrojado al lago de fuego ya no vas a ver ni su luz ni nada. En el infierno lo alcanzas a percibir, pero no lo alcanzas a ver en toda su esencia. Solo aquellos cuerpos glorificados que están en la presencia del Señor lo pueden ver tal como es, y por eso luego dice que seremos conocidos tal y como somos. Así que no puede decir que es un lugar, porque tú tendrías que demostrar dónde está el infierno. Demuéstranos dónde está el infierno. Si dices que es un lugar, demuéstranos dónde está el infierno. Sin utilizar la filosofía, porque aquí viene algo bien grave. Está diciendo que los demonios y de las almas están ahí abajo de nosotros. Gracias, Eddie. Adelante, hermano Diego, le tomo el tiempo. 3, 2, 1, le hemos puesto la cerecita al pastel. Mi pregunta no fue, señor Eddie, ¿dónde queda geográficamente el infierno? Esa no fue la pregunta, señor Eddie, por eso le dije, céntrese, concéntrese. En vez de estar burlándose, concéntrese, está debatiendo con Diego, que le hace preguntas muy puntuales. Y para no quedar vergüenza como nos está quedando esta noche, mi pregunta no fue, ¿en qué lugar geográfico se encuentra el infierno? Le pregunté, ¿el infierno es un lugar, o si usted le quiere llamar estado, es un estado o es un pensamiento? Dice, ninguno de las dos, que no sé qué, no sé cuánto. En Juan capítulo 14, versículo 3, se puede. Eso es una cosa, Diego. Eso es una cosa, señor Diego. No, la pregunta suya, modalidad de la pregunta, a su conveniencia. Está bien, preguntado, son patadas de abajo. Cierre el micrófono. Estoy preguntando. Si no estuviera respondiendo su pregunta, tiene derecho a preguntar. Eddie, por favor, No, pero tengo derecho porque a su conveniencia está cambiando la pregunta. Porque no fue lo que preguntó eso. Ahorita está diciendo yo le pregunté si es un estado o un pensamiento. Y eso no lo dijo al principio. Estoy refutando. Si él estuviera preguntando y no sabe la respuesta, está todo su derecho. Él no puede interrumpir mi refutación. Eddie, por favor. Entonces, gracias. Tuve que cambiar la pregunta porque estaba refutando el señor y nunca agregarle algo que nunca preguntó. Vale. La forma de ahora, regresa mi tiempo, por favor. Regresa mi tiempo. Es evidente, 3, 2, 1. Es evidente que el señor Eddie está totalmente refutado en
en este debate, por eso interrumpí. Si usted estuviera haciendo la pregunta y no está de acuerdo con mi respuesta, está en todo su derecho de interrumpir, pero yo estoy refutando. Mi pregunta fue, ¿el infierno es una idea o es un lugar? Esa fue mi pregunta. Yo le pregunté, ¿el infierno en qué lugar geográfico queda? Yo no le dije eso. Yo le pregunté, ¿en qué lugar geográfico? ¿En el cielo, debajo de la tierra, en el espacio? Yo qué sé. No le pregunté geográficamente, le pregunté si es un lugar o es un pensamiento. Digo, ninguna de las dos. Vaya, no existe el infierno, señores. Bueno, quizás por eso hacen lo que hacen, porque para ellos todo es idea, todo es filosofía. Entonces, el infierno no es real. Dice en Juan 14:3, y si me fuere y os prepararé lugar, ahora va a decir también que el cielo no es un lugar, solo es una idea. ¿Qué está haciendo filosofía? ¿Verdad que el infierno no solo es una idea, señor Eddy? Usted ya no está bien, es un estado, no solo es un pensamiento, no solo es una idea, es algo real. ¿Qué le quiero decir? Que Cristo vino a enseñar el reino de los cielos, porque no solo queda en ideas, sino que son reales. Son acciones, no se queda en un mar de pensamientos como es la filosofía, y por eso la gente se pierde porque quiere entender a Dios filosóficamente. A Dios no se le entiende, a Dios se le cree. El infierno no solo es un pensamiento, no solo es una idea, es un lugar de tormento donde la persona que no alcanzó la misericordia, no alcanzó la salvación, va a ser atormentado eternamente y para siempre. Bueno, fuera que solo sea un pensamiento o una idea, pero el Señor Eddy, con tal de salir vivo de este debate, con tal de salir con un poco de oxígeno, trata la manera de negar las cosas. Dice que no es ni un lugar, no es ni un pensamiento, es un estado, lugar o estado, como usted lo quiera llamar, pero es algo tan real, ¿cierto? Es un lugar de tormento, no solo se queda en una idea. ¿Qué le estoy dando a entender o qué le estoy enseñando, señor Eddy? Que el reino de los cielos, que el evangelio no solo son pensamientos, no solo son ideas, son cosas tan reales, del diario vivir, de acciones, de hechos. La filosofía solo son pensamientos, ideas, y por eso la gente se pierde queriendo entender a Dios. Dios nos mandó a entenderlo, nos mandó a creerle y a obedecerle y a practicar el evangelio. Y el evangelio no es filosofía, el evangelio es poder de Dios, el evangelio es la enseñanza de Cristo. Resultado, ojalá salga con vida de este debate. Gracias. Gracias, hermano. Pues yo creo que ya fueron las 4 preguntas. Ya se terminó. Entonces, si se van a despedir para tomar un poquito. Sí, sencillamente, he estado aquí en este debate, que Dios le bendiga, lo guarde y lo proteja. Las cosas, tal cual como son. Se les agradece a todos, a la moderadora, que estuvo bien o mal con ahí sus conclusiones de la moderación. Desgraciadamente no pude tener este moderador y no lo quise tener, sinceramente, porque la persona que estaba no pudo venir, le tocó trabajar de noche. De ahí para allá, hermanos, que Dios me lo bendiga, lo guarde y lo proteja. Estuvimos reunidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta la próxima. Adelante, hermano Diego. Muy bien, toda la gloria y la honra es para mi Padre Celestial, como siempre, la gloria es para Él, para mi Señor Jesucristo y para su Santo Espíritu. Gracias a todos los que se mantuvieron, de la manera de mantenerme en el tema, en mi postulación, que si se puede